Mis dedos temblaron como yo ajusté las rosas de marfil una última vez, asegurándome de que cada pétalo se sentaba perfectamente en el arreglo en cascada. La boda de Sophie tenía que ser impecable. Ella merecía nada menos que perfección. En el día ella había estado soñando sobre desde nosotras éramos compañeras de cuarto en la universidad, quedándose despiertas tarde y planeando futuros imaginarios sobre vino barato y pizza. El salón de baile del hotel en Manhattan brillaba con candelabros de cristal y suelos de mármol pulido. La luz del sol se filtraba a través de ventanas de piso a techo, proyectando patrones dorados a través de la ropa de cama blanca y los cubiertos de plata. Todo parecía un cuento de hadas, lo cual tenía sentido porque Sophie siempre había creído en esos. Yo no, ya no. No desde la noche hace 8 años cuando un conductor ebrio cruzó la línea central y destrozó mi mundo junto con mi cara. Mi mano se movió instintivamente hacia mi mejilla derecha, los dedos flotando cerca de la cicatriz levantada que iba de la sien a la mandíbula. Me detuve y forcé mi brazo hacia abajo. El gesto se había vuelto automático a lo largo de los años, un hábito nervioso que no parecía poder romper. No importaba cuántas veces Grace me dijera que dejara de llamar la atención sobre ello. Lily, vas a hacer un agujero en ese ramo si sigues toqueteando. Sophie apareció a mi lado, radiante en su vestido de novia. Su cabello rubio estaba recogido en un elegante moño, pequeños diamantes brillando entre los rizos. Parecía que había salido de una revista. Solo asegurándome de que todo esté perfecto para ti, dije, logrando una sonrisa. Mi vestido de dama de honor azul marino se sentía demasiado apretado, demasiado formal, demasiado. Yo ya había colocado mi cabello para que cayera hacia adelante sobre el lado derecho, creando una cortina entre mi cicatriz y el mundo. La expresión de Sophie se suavizó. Ella se estiró y me metió un mechón detrás de la oreja, exponiendo completamente la marca que tanto esfuerzo pasaba escondiendo. Te ves hermosa. Deja de esconderte. Antes de que pudiera responder, la coordinadora de bodas llamó a la fiesta nupcial para que se alineara. Sophie me apretó la mano una vez antes de desaparecer en un torbellino de seda blanca y charla excitada. Tomé mi posición cerca de la parte trasera de la línea procesional, detrás de otras dos damas de honor que ya estaban comparando notas sobre qué padrinos de boda encontraban más atractivos. Su risa se sentía extraña, como un idioma que había olvidado cómo hablar. La ceremonia comenzó con la música procesional tradicional. Una por una, las damas de honor caminaron por el pasillo del brazo de los padrinos de boda, sonriendo a los invitados reunidos. Cuando llegó mi turno, mantuve mi mirada baja, concentrándome en no tropezar con tacones que rara vez usaba. La ceremonia en sí pasó en un borrón de votos y lágrimas. Me quedé a un lado, sosteniendo el ramo de Sophie y tratando de permanecer invisible entre las otras damas de honor. Pero cuando el oficiante los declaró marido y mujer, cuando Elijah besó a Sophie y ella rió con pura alegría, algo se rompió dentro de mi pecho. Una lágrima se deslizó por mi mejilla antes de que pudiera detenerla. Luego otra. Giré mi cara rápidamente, usando la excusa de dejar el ramo para secármelas antes de que alguien se diera cuenta, excepto que alguien sí se dio cuenta. Lo sentí como un toque físico, el peso de una mirada en mi piel. Cuando levanté la vista, vi a un hombre en la tercera fila, lado de los invitados. Cabello oscuro, rasgos afilados, un traje caro que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Él no estaba mirando a la feliz pareja. Él me estaba mirando directamente a mí. Nuestros ojos se encontraron por un latido antes de que yo regresara mi atención a Sophie y Elijah. Mi pulso golpeaba en mi garganta. Había habido algo inquietante en su mirada.
una intensidad que me hizo sentir simultáneamente expuesta y vista de una manera que no podía explicar del todo. La recepción que siguió se celebró en un salón de baile adyacente, aún más elaborado que el espacio de la ceremonia. Una banda en vivo tocaba jazz suave mientras los invitados socializaban con champán y aperitivos. Yo ayudé a asegurar que los centros de mesa florales estuvieran correctamente arreglados en cada mesa, agradecida por una tarea que me mantuvo ocupada y lejos de la pista de baile. Hiciste un trabajo increíble con estos, comentó una mujer, admirando un centro de mesa de rosas y peonías. ¿Eres una florista profesional? Sí, soy dueña de una tienda en Brooklyn, respondí, permitiéndome un momento de orgullo. Pétalos y espinas podría ser pequeña, pero era mía. El legado de mi madre se mantenía vivo a través de mi trabajo. Deberías darme tu tarjeta. Estoy planeando la dulce 16 de mi hija. Saqué una tarjeta de presentación del pequeño bolso de mano que había traído, entregándola con una sonrisa genuina. Esto podía hacer. Las conversaciones de negocios eran seguras, transaccionales, desprovistas del escrutinio personal que me hacía sentir incómoda. A medida que avanzaba la noche, rechacé 3 invitaciones separadas para bailar, finalmente retirándome a una esquina cerca de la mesa de regalos. Sophie intentó engatusarme para que saliera a la pista durante el lanzamiento del ramo, pero yo negué con la cabeza. Las mujeres solteras que realmente querían atraparlo deberían tener su oportunidad sin que yo me quedara torpemente atrás. El momento llegó sin previo aviso. Un padrino de boda, ya borracho a pesar de ser apenas las 8 de la noche, tropezó a mi lado hacia el bar. Se detuvo, entrecerrando los ojos hacia mi cara, con el enfoque exagerado de alguien con varias copas de más. ¿Qué te pasó?, preguntó, las palabras arrastradas. ¿Accidente de coche o algo así? El calor inundó mis mejillas. Varios invitados cercanos se giraron a mirar, la curiosidad y la lástima mezclándose en sus expresiones, la atención exacta que había pasado todo el día tratando de evitar. Disculpa, logré decir, pasándolo antes de que pudiera decir algo más. Mis tacones hicieron clic rápidamente contra el mármol mientras navegaba entre grupos de invitados, buscando una salida que no requiriera cruzar la pista de baile principal. La encontré, un pasillo que conducía a la terraza exterior del hotel. En el momento en que salí, el aire fresco de la noche golpeó mi piel sonrojada. Junio en Nueva York podía ser impredecible, pero esta noche era perfecta, clara y suave, con las luces de la ciudad comenzando a parpadear mientras el crepúsculo se asentaba sobre Manhattan. La terraza estaba vacía, misericordiosamente. Caminé hasta la barandilla que daba a la calle de abajo y finalmente me dejé desmoronar. Las lágrimas llegaron más fuertes ahora, enojadas y avergonzadas a partes iguales. 8 años. Y comentarios como ese todavía tenían el poder de reducirme a esto. Una mujer de 26 años llorando sola en la boda de su mejor amiga, porque un extraño borracho señaló lo que todos los demás eran demasiado educados para mencionar. ¿Sabes? La mayoría de la gente llora en las bodas porque están felices. Me di la vuelta, casi perdiendo el equilibrio. El hombre de la ceremonia estaba en la puerta, con las manos en los bolsillos, la expresión indescifrable. De cerca, era aún más impactante de lo que había imaginado. 30 y tantos tal vez, con ojos tan azules que parecían casi antinaturales en la luz menguante. Lo siento, dije rápidamente, secándome la cara con el dorso de la mano. No me di cuenta de que había alguien más aquí afuera. Él salió a la terraza, moviéndose con una gracia controlada que sugería a alguien cómodo en su propio cuerpo. No te disculpes, tienes todo el derecho a estar donde quieras. Sacó un pañuelo del bolsillo de su chaqueta,
ofreciéndomelo. Aquí. Me quedé mirando la tela, pulcramente planchada y monogramada con iniciales que no pude distinguir del todo. Lo arruinaré. Es solo tela. Él lo extendió más, esperando hasta que lo acepté antes de bajar su mano. Soy Vincent Lilly. Me di golpecitos en los ojos, agradecida de que el pañuelo fuera lo suficientemente oscuro como para no mostrar la máscara de pestañas que sin duda estaba manchando. Eres la florista, la amiga de la novia. No era una pregunta. ¿Cómo lo supiste? Una ligera sonrisa tocó sus labios. Te oí hablar con esa mujer antes, y entregas flores, ¿correcto? Creo que te vi en Carmines hace unos meses. Fuiste muy paciente con un mesero que dejó caer un jarrón. El recuerdo afloró. Un restaurante italiano en Staten Island. Un joven mesero nervioso disculpándose profusamente por un accidente que ni siquiera fue su culpa. Yo le había asegurado que estaba bien. Le ayudé a limpiar el agua y a salvar las flores que se podían salvar. ¿Recuerdas eso? El hecho de que él lo hiciera parecía imposible. Yo apenas lo recordaba. Recuerdo haber pensado que era refrescante ver a alguien tratar al personal de servicio como personas reales. Vincent se apoyó en la barandilla a mi lado, manteniendo una distancia respetuosa. Entonces, ¿qué te trae aquí? En lugar de celebrar dentro, debería haber puesto una excusa, haber dicho que necesitaba aire o que me dolía la cabeza. En cambio, me encontré respondiendo honestamente. A veces, estar rodeado de gente feliz te hace darte cuenta de lo infeliz que eres. Él estuvo en silencio por un momento, la mirada fija en el horizonte de la ciudad. Eso es notablemente honesto. ¿Tú preguntaste? Lo hice. Él se giró ligeramente hacia mí. Y por lo que vale, no creo que seas tan infeliz como creéis. Triste, tal vez, pero hay una diferencia. Estuvimos en un silencio cómodo, los sonidos amortiguados de la recepción flotando a través de las puertas detrás de nosotros. Se me ocurrió que debería sentirme incómoda, de pie en una terraza oscurecida, con un extraño, pero no lo hice. Había algo tranquilizador en su presencia, una quietud que contrastaba bruscamente con el caos que usualmente sentía en reuniones sociales. ¿Qué haces, Vincent? Pregunté finalmente, curiosa a pesar de mí misma. Trabajo con empresas familiares. Les ayudo a navegar situaciones complicadas. Vago, pero entregado con la confianza de alguien acostumbrado a ser vago. Hablamos durante casi 20 minutos sobre cosas intrascendentes. La ciudad, la música, la mejor pizza de Nueva York. Un debate en curso sin un ganador claro. Él no preguntó sobre mi cicatriz, ni siquiera la miró con el tipo de curiosidad mórbida a la que me había acostumbrado. Cuando la voz de Sophie me llamó desde adentro, buscándome, me di cuenta de lo mucho que había tardado. Debería regresar, dije de mala gana. Vincent asintió, enderezándose de la barandilla. Fue un placer conocerte, Lily. Tú también. Le devolví su pañuelo. Quédatelo. Algo me dice que las bodas no son tus eventos favoritos. Una risa escapó antes de que pudiera detenerla, sorprendiéndonos a ambos. ¿Cuándo fue la última vez que reí genuinamente por algo que no fueran los chistes terribles de Grace? Regresé a la recepción, hiperconsciente de la mirada inquisitiva de Sophie, pero incapaz de explicar lo que acababa de pasar. A medida que la noche terminaba y los invitados comenzaban a irse, me encontré escudriñando a la multitud una última vez. Vincent estaba cerca de la salida, hablando en voz baja con otro hombre, como si sintiera mi atención. Él levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron a través del salón de baile. Él no sonrió, no saludó, solo sostuvo mi mirada durante 3 segundos antes de volver a su conversación. No tenía idea de quién era realmente.
Ni idea de que en 2 días entraría en mi floristería y cambiaría todo. El lunes por la mañana llegó con el familiar aroma a tierra y tallos, el ritmo tranquilo de mi mundo reafirmándose después del caos de la boda de Sophie. Estaba detrás del mostrador de pétalos y espinas, cortando las puntas de una entrega fresca de tulipanes, mientras calculaba mentalmente cuántos arreglos podría crear para el pedido corporativo que vencía el miércoles. La tienda no era mucho, solo un espacio estrecho encajado entre una panadería y una tienda de ropa vintage en Carroll Gardens. Pero la luz de la mañana entraba por las ventanas delanteras en el ángulo perfecto, iluminando los cubos de flores en tonos de rosa, amarillo y blanco. Mi madre había elegido esta ubicación hace 15 años, cuando el barrio era menos moderno y el alquiler era realmente asequible. La extrañaba más en estas tranquilas horas de la mañana, cuando seguía las mismas rutinas que ella me había enseñado. Cómo cortar los tallos en ángulo para una mejor absorción de agua. Qué flores duraban más en los arreglos. La importancia de quitar las hojas debajo de la línea de agua para prevenir el crecimiento bacteriano. La campana sobre la puerta sonó, sacándome de mis pensamientos. Levanté la vista, ya formando un saludo, y me quedé paralizada. Vincent estaba en la puerta, luciendo de alguna manera perfectamente a gusto y completamente fuera de lugar entre las flores. Su traje hoy era gris carbón, hecho a medida con precisión, probablemente valía más que todo en mi tienda combinado. Lily, dijo, como si hubiéramos planeado esta reunión, como si su presencia aquí fuera lo más natural del mundo. Vincent. Mi voz salió más firme de lo que me sentía. ¿Qué haces aquí? Necesito flores. Se acercó al mostrador, mirando alrededor de las diversas exhibiciones con lo que parecía un interés genuino para una ocasión especial. Algo en la forma en que lo dijo me hizo sospechar, pero caí en el modo profesional con bastante facilidad. Esto sabía hacerlo. ¿Qué tipo de ocasión eso me ayudará a reducir lo que podría funcionar mejor? Un centro de mesa para una cena que estoy organizando este fin de semana. Él me miró a los ojos y noté de nuevo lo inquietantemente azules que eran los suyos. Algo elegante pero no ostentoso. ¿Qué sugerirías? Lo guié a través de varias opciones, mostrándole combinaciones de rosas con eucalipto, peonías con ranúnculos, orquídeas con helechos. Él hizo preguntas inteligentes sobre la longevidad y el cuidado, pareciendo genuinamente interesado en la decisión. Las orquídeas, decidió finalmente, blancas con el follaje oscuro. ¿Cuánto? Le coticé un precio que incluía la entrega a Staten Island, ya que mencionó que allí se celebraría la cena. No se inmutó, solo sacó una cartera y me entregó su tarjeta. Vincent Castellano, decía la tarjeta. Sin nombre de empresa, solo un número de teléfono con código de área de Nueva York. Las tendré entregadas el viernes por la tarde, dije, procesando el pago. ¿Algún momento específico? Cuando te venga bien. Se guardó la cartera, pero no hizo ningún movimiento para irse. ¿Cuánto tiempo llevas con esta tienda? 3 años como propietaria. Pero era de mi madre antes de eso. Ella la empezó cuando yo tenía 11, y ella te enseñó el oficio, todo lo que sé. El familiar dolor se instaló en mi pecho cada vez que hablaba de ella. Murió hace 3 años. Accidente de coche. Su expresión cambió. Algo parecido a la comprensión cruzando sus rasgos. Lo siento. Perder a un padre nunca es fácil, sin importar la edad. El comentario fue simple, pero algo en su tono sugería experiencia personal. Antes de que pudiera preguntar, la campana volvió a sonar. Grace irrumpió por la puerta con toda la energía de una joven de 19 años que acababa de terminar su clase de lunes por la mañana en la NYU. Mi hermana había heredado el cabello rojo de nuestra madre
y su disposición optimista, ambos de los cuales yo había perdido de alguna manera en la lotería genética. Lily, ¿tienes dinero en efectivo? Olvidé mi tarjeta de metro en casa y se detuvo en seco, notando a Vincent. Sus ojos se abrieron ligeramente. Esa rápida evaluación que hacía cada vez que se encontraba con alguien nuevo. Oh, lo siento. No me di cuenta de que tenías un cliente. Está bien, este es Vincent. Vincent, mi hermana Grace. Un placer, dijo Vincent, ofreciendo un educado asentimiento. Me iba. Lily, te veré el viernes para la entrega. Él se fue antes de que pudiera responder, la campana sonando detrás de él. Grace inmediatamente se giró hacia mí, bajando la voz aunque estábamos solas. ¿Quién era ese? ¿Y por qué parece que salió de una película sobre abogados caros o jefes de la mafia? Reí a pesar de mí misma. Es solo un cliente que quiere flores para una cena. Claro, porque los clientes normales de cenas te miran como él lo hizo. Grace aceptó el billete de 20 dólares que saqué de la caja registradora. Solo digo que tengas cuidado. Los tipos ricos no suelen andar por las floristerías de Brooklyn a menos que quieran algo. Su palabra se quedó conmigo después de que se fue. Vincent regresó 2 veces más esa semana. El miércoles, vino diciendo que necesitaba un pequeño arreglo para su oficina. El viernes, apareció justo cuando yo estaba cerrando, diciendo que quería asegurarse personalmente de que las orquídeas que había pedido hubieran sido arregladas correctamente antes de la entrega. Cada visita se sentía deliberada, calculada, pero también había algo genuino en la forma en que preguntaba por mi día. Recordaba detalles que yo había mencionado de pasada. Me trataba como a alguien digno de su atención. Para el viernes por la noche, mientras cerraba la tienda después de su última visita, mi curiosidad se había transformado en algo peligrosamente cercano al interés. Me encontré pensando en él durante los momentos de quietud, reproduciendo conversaciones y buscando significados que no estaba segura de que existieran. El sábado por la mañana, Grace apareció en mi apartamento con aspecto sombrío. Necesitamos hablar de tu cliente, dijo, metiéndome el teléfono en la cara antes de que terminara mi café. La pantalla mostraba un artículo de noticias de hace 2 años. El nombre de Vincent Castellano aparecía en negrita, conectado a acusaciones de actividad del crimen organizado. Otro artículo detallaba la supuesta participación de la familia Castellano en varios negocios en Nueva York, algunos legales, otros existiendo en áreas grises que la ley no podía penetrar del todo. Él no es solo un tipo rico, Lily, está conectado, como seriamente conectado. Grace deslizó más resultados, cada uno pintando la imagen de un hombre mucho más complicado que el cliente educado que había estado visitando mi tienda. No digo que sea peligroso necesariamente, pero deberías saber con qué estás tratando. Leí los artículos lentamente, mi estómago apretándose con cada párrafo. El Vincent descrito aquí, acusaciones de operaciones de juego ilegales, usura, redes de protección, parecía imposible de reconciliar con el hombre que había hecho preguntas reflexivas sobre arreglos florales, pero no podía negar la evidencia. Vincent Castellano era exactamente lo que la primera impresión de Grace había sugerido. Alguien de un mundo del que yo no sabía nada. Gracias por decírmelo, dije en voz baja, devolviéndole su teléfono. Entonces, ¿te mantendrás alejada de él? No respondí. No pude realmente porque no estaba segura de qué pretendía hacer con esta información. Una parte de mí sabía que lo inteligente sería mantener las interacciones puramente profesionales, mantener límites entre mi vida simple y la existencia complicada que Vincent habitaba. Pero otra parte de mí, la parte que se había sentido verdaderamente vista por primera vez en años en esa terraza del hotel, quería saber más.
El lunes llegó con una decisión cristalizándose en mi mente. Si Vincent regresaba, lo confrontaría directamente. Le preguntaría qué quería realmente, por qué seguía apareciendo en mi tienda. Me merecía honestidad como mínimo. El día pasó lentamente. Ayudé a los clientes, trabajé en arreglos, revisé mi teléfono más veces de las que admitiría. A las 5 O'Sullivan me había convencido de que no vendría, de que tal vez el descubrimiento de Grace y mi posterior distancia fría durante el fin de semana se le habían comunicado telepáticamente. Luego, a las 5:45, justo cuando me preparaba para cerrar, tomé una decisión. Busqué la dirección de Luciano's, un restaurante que había visto mencionado en uno de los artículos como un establecimiento castellano conocido. Estaba en Staten Island, lo que explicaba la solicitud de Vincent para la entrega allí. Si quería respuestas, tendría que ir a buscarlas yo misma. El viaje en Uber duró casi 50 minutos en el tráfico de la tarde. Tuve mucho tiempo para dudar de la decisión, para decirle al conductor que diera la vuelta, pero no lo hice. En cambio, observé cómo la ciudad se transformaba de casas de piedra rojiza y pequeñas tiendas a calles más anchas, y finalmente los barrios de Staten Island. Luciano's ocupaba un edificio esquinero con una cálida iluminación que se derramaba por sus ventanas. Arquitectura italiana clásica, del tipo que sugería dinero antiguo y tradiciones más antiguas. Le pagué al conductor y me acerqué a la entrada con más confianza de la que sentía. Necesito ver a Vincent Castellano, le dije al anfitrión, un hombre de unos 50 años con ojos agudos que me evaluó en segundos. ¿Tiene una cita? No, pero dígale que Lily Morgan está aquí. Él querrá saber. El anfitrión desapareció por una puerta detrás del bar. Me quedé en la entrada hiperconsciente de las miradas curiosas de los comensales y el personal. Esto fue un error. Debería irme. Y antes de que pudiera actuar sobre el pensamiento, el anfitrión regresó. Sígame. Él me llevó a través del restaurante, pasando mesas de personas comiendo y hablando, a través de una puerta marcada como privada, por un pasillo con obras de arte que parecían genuinamente caras, y finalmente a una oficina al final. Vincent estaba sentado detrás de un escritorio de caoba, la sorpresa clara en su rostro cuando entré. Él se puso de pie inmediatamente. Lily, no te esperaba. Lo sé. Me quedé cerca de la puerta, de repente insegura. Necesitaba hablar contigo. Él despidió al anfitrión con un sutil asentimiento, esperando hasta que estuvimos solos antes de hablar. ¿Qué pasa? ¿Pasó algo? Sé quién eres, dije, forzando las palabras. Vincent Castellano, la familia Castellano. Sé lo que la gente dice de ti, de tu negocio. Su expresión cambió, ahora guardada. ¿Y qué dicen? Que estás involucrado en el crimen organizado, que tu familia controla la mitad de las operaciones ilegales en esta ciudad. Me crucé de brazos, a la defensiva. Entonces, te pregunto directamente, ¿por qué has estado viniendo a mi floristería? ¿Qué quieres realmente? El silencio se extendió entre nosotros. Vincent caminó alrededor del escritorio, apoyándose en él en lugar de acercarse a mí. Dándome espacio, me di cuenta. ¿Quieres honestidad?, preguntó en voz baja. Sí, porque no he podido dejar de pensar en ti desde esa terraza. Su voz era firme. De hecho, antes de eso, en realidad, desde que te vi en Carmine's tratando a ese mesero con una amabilidad que no recibió de nadie más ese día. ¿Y las flores? Sí, eran pretextos, excusas para verte de nuevo, para hablar contigo. ¿Por qué? La pregunta surgió más pequeña de lo que pretendía. Porque eres real, Lily. En un mundo donde todos quieren algo de mí,
donde cada interacción es calculada y política, tú simplemente existías, llorabas cuando estabas triste, sonreías cuando algo genuinamente te complacía. Hizo una pausa. No te mentiré sobre lo que soy. El negocio de mi familia opera en áreas que la ley no aprueba, pero puedo mantenerte separada de ese mundo, protegida de él. No necesito protección. Necesito entender con qué estoy tratando si voy a seguir viéndote. Algo parpadeó en sus ojos. Esperanza, tal vez. ¿Vas a seguir viéndome? Debería haber dicho que no. Debería haberme ido y regresado a mi vida simple y segura, haciendo arreglos florales y evitando complicaciones. Todavía no lo sé, admití, pero quiero, probablemente, ser valiente. Vincent se enderezó, pero aún no se acercó. Si decides que quieres intentar esto para ver a dónde va, puedo prometerte 3 cosas. Nunca te mentiré, nunca te pondré en peligro intencionalmente, y nunca te pediré que comprometas quién eres. Eso es un montón de promesas de alguien cuyo mundo no entiendo. Entonces déjame ayudarte a entender. Cena conmigo. Pregúntame lo que quieras, sin pretensiones, sin arreglos florales como excusas. Lo miré, realmente miré, tratando de ver más allá del traje caro y el porte confiado, a cualquier verdad que existiera debajo. Lo que encontré fue complicado, ciertamente, pero también genuino de una manera que no había esperado. Vale, me oí decir. Cenar, pero en algún lugar público. No aquí. Una ligera sonrisa tocó sus labios. Donde quieras. Arreglamos los detalles. Un restaurante en Brooklyn que elegí específicamente porque estaba en mi territorio. Mientras salía de Luciano's y me subía a otro Uber para el largo viaje a casa, me di cuenta de que me temblaban las manos. Grace me iba a matar por esto. 10 días pasaron desde mi impulsiva visita a Luciano's. 10 días de mensajes de texto intercambiados. Una cena que se extendió más allá de la medianoche mientras hablábamos de todo y de nada. Y una creciente conciencia de que estaba adentrándome en algo que no podía comprender del todo. Vincent mantuvo su distancia físicamente, respetando límites que yo no había declarado explícitamente, pero que él parecía intuir de todos modos. Me hizo confiar más en él, lo que probablemente debería haberme preocupado, pero no lo hizo. Esta noche cerraba la tienda más tarde de lo habitual. Un pedido de última hora para un evento corporativo me había mantenido trabajando hasta pasadas las 10, arreglando 2 docenas de centros de mesa que debían ser entregados a primera hora de la mañana. Me dolía la espalda de inclinarme sobre la encimera y mis dedos olían perpetuamente a rosas y vegetación. Cerré la puerta principal, la probé 2 veces por costumbre y comencé la caminata de 3 cuadras hasta la estación de metro. Carroll Gardens se sentía lo suficientemente segura a esta hora. Calles familiares que había caminado innumerables veces. Pero algo se sentía diferente esta noche. Una conciencia punzante en la nuca. Un hombre había entrado en la tienda 2 veces esta última semana. De unos 40 años, rasgos poco notables, haciendo preguntas vagas sobre proveedores mayoristas y si yo proporcionaba flores para eventos en Staten Island. Había pensado que era un posible contacto de negocios, tal vez alguien buscando iniciar su propia tienda. Ahora, caminando sola en la oscuridad, esas preguntas adquirieron una cualidad más siniestra. Aceleré el paso, mis tacones haciendo clic contra el concreto. Casi llegué. 2 cuadras más. Señorita Morgan. La voz vino de detrás de mí. Me di la vuelta, el corazón martilleando, para encontrar a 2 hombres bloqueando la acera que acababa de cruzar. Ninguno era el hombre de la tienda. Pero algo en su postura gritaba peligro. No tengo mucho dinero en efectivo, dije, tratando de mantener mi voz firme.
Tal vez 40 años. Puedes tenerlo. El más alto sonrió. Y fue peor que si me hubiera amenazado directamente. No queremos tu dinero, pero has estado pasando tiempo con gente peligrosa. Eso te hace valiosa. No sé de qué estás hablando. Vincent Castellano. El segundo hombre se acercó, cortando mi ruta de escape hacia el metro. Eres su nuevo pequeño proyecto, lo que significa que alguien pagaría bien para ponerte las manos encima. El terror me heló la sangre. Abrí la boca para gritar, pero el alto se abalanzó, tapándome la cara con una mano. Mordí con fuerza, sintiendo el sabor de la sangre, y él maldijo con saña. Su compañero me agarró del brazo, se aclara la garganta, tirándome hacia un sedán oscuro estacionado en la acera. Luché pataleando y retorciéndome, pero él era mucho más fuerte. Esto no podía estar pasando. No aquí, no en mi barrio donde siempre me había sentido segura. Suéltala. La nueva voz era tranquila, casi casual, pero ambos hombres se quedaron inmóviles. Fui soltada tan repentinamente que tropecé, apoyándome contra un coche estacionado. Un hombre que nunca había visto antes estaba a 10 pies de distancia, con las manos en los bolsillos como si estuviera dando un paseo nocturno. Era más bajo que mis atacantes, tal vez de 30 años, con una expresión que sugería que había visto cosas peores que esto y las encontraba aburridas. Tony Russo, dijo el atacante alto, el reconocimiento y el miedo mezclándose en su voz. Esto no es asunto de Castellano. Graciosamente, porque parece que estás tratando de secuestrar a alguien bajo protección de Castellano. Tony, si ese era su nombre, todavía no se había movido, lo que lo convierte mucho en mi asunto. Salvatore se enterará de esto. Cuento con ello. Tony finalmente se movió. Un movimiento fluido que lo colocó entre los atacantes y yo. Otro hombre apareció de alguna parte, igual de tranquilo, igual de peligroso de una manera que no pude definir del todo. Ahora aléjense antes de que esto se ponga desagradable. Los atacantes intercambiaron miradas. Por un momento, pensé que podrían intentarlo de todos modos. Podrían escalar esto a violencia. Entonces el alto escupió en el suelo y regresó hacia el sedán. Salvatore la conseguirá eventualmente, dijo. Dile a Castellano eso. Se fueron, los neumáticos chillando. Me quedé congelada contra el coche, la adrenalina haciendo que mis manos temblaran incontrolablemente. Tony se volvió hacia mí, su expresión más suave ahora. «¿Estás bien? No volverán esta noche». Sacó un teléfono, marcando sin esperar mi respuesta. «Jefe, tenemos una situación. Estoy con Lily Morgan en Carroll Gardens. Alguien acaba de intentar agarrarla». No pude escuchar la respuesta de Vincent, pero las siguientes palabras de Tony me helaron la sangre. Sí, mencionaron a Salvatore, dijeron que la conseguirá eventualmente. Tony terminó la llamada e hizo un gesto hacia un coche negro que no había notado estacionado cerca. Vincent quiere que te lleve a un lugar seguro. Él viene en camino. No entiendo qué está pasando. Mi voz sonaba distante, como si perteneciera a otra persona. ¿Quién es Salvatore? ¿Por qué intentaron llevarme? Primero te quitaremos de la calle. Te explicaré en el coche. El tono de Tony era paciente. El tipo que usarías con alguien en shock. Sé que tienes miedo, pero prometo que Vincent se asegurará de que estés protegida. Debería haberme negado. Debería haber llamado a la policía. Manejado esto a través de canales oficiales. Pero el miedo que nublaba mi juicio me hizo asentir. Dejé que Tony me guiara al coche donde otro hombre estaba sentado en el asiento del conductor. Condujimos durante 15 minutos, terminando en Brooklyn Heights en un edificio discreto. Tony me llevó a un apartamento en el tercer piso que parecía una habitación de hotel. Genérico e impersonal, pero limpio. Esta es una casa segura, explicó.
Nadie lo sabe excepto un puñado de personas. Vincent estará aquí pronto. ¿Cómo me encontraste? La pregunta surgió tardíamente a través de la niebla del colapso de adrenalina. Estaba cenando a 2 cuadras de distancia. Oí un grito. Fui a ver. Tony hizo una pausa. Suerte para ti. De todos modos, suerte. Me senté en el sofá, todavía temblando, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Alguien había intentado secuestrarme por Vincent, porque había tomado la decisión monumentalmente estúpida de involucrarme con un hombre cuya vida incluía enemigos dispuestos a usarme como palanca. La puerta del apartamento se abrió 20 minutos después. Vincent entró como una tormenta apenas contenida. Su habitual compostura fracturada por algo crudo. Cruzó hacia mí en 3 zancadas, agachándose frente al sofá para que estuviéramos a la altura de los ojos. ¿Estás herida? Sus manos flotaron cerca de mi cara, sin tocarme del todo, esperando permiso. No. Tony llegó antes de que pudieran hacer algo serio. Me encontré con su mirada, la ira comenzando a arder a través del miedo. ¿Qué diablos está pasando, Vincent? ¿Quién es Salvatore? Vincent se sentó de nuevo sobre sus talones, con la mandíbula tensa. Lorenzo Salvatore dirige una organización rival. Hemos tenido una paz incómoda durante años, pero él ha estado buscando una ventaja para forzar una negociación territorial a su favor. Y yo soy una ventaja porque tú has estado visitando mi floristería. Lo absurdo habría sido divertido si no estuviera tan aterrada. Salvatore tiene gente vigilando mis movimientos. Cuando empecé a pasar tiempo en tu tienda, él se dio cuenta. Decidió que podría ser útil. La expresión de Vincent se oscureció. Debería haber anticipado esto. Debería haber tenido más cuidado. ¿Y qué? Simplemente desapareces de mi vida y él me deja en paz. Ya no funciona así. Él ya te ha identificado como alguien que me importa. Retirarse ahora no te hará más segura. Solo te dejará desprotegida. Me puse de pie, necesitando distancia, necesitando moverme. Esto es una locura. Vendo flores, Vincent. Hago arreglos para bodas y eventos corporativos. No pertenezco a un mundo donde la gente es secuestrada por disputas territoriales. Lo sé, él también se puso de pie, manteniendo espacio entre nosotros, por eso te ofrezco protección. A ti y a Grace. Seguridad completa hasta que pueda resolver esto con Salvatore. ¿Resolver cómo? A través de la negociación. Él quiere el control de la frontera del territorio del sur, un área que hemos tenido durante una década. Se lo daré a cambio de paz garantizada y la seguridad de que tú y tu hermana son intocables. Lo miré fijamente. ¿Cederías territorio por mí? Nos conocemos hace menos de 3 semanas. Sí, sin dudar, sin titubear. Porque la alternativa es dejarte vulnerable a un hombre que no dudaría en herirte para conseguir lo que quiere. El peso de eso se cernió sobre mí. Vincent estaba dispuesto a hacer grandes concesiones en su mundo, lo que sea que eso significara políticamente, para mantenerme a salvo de un peligro en el que solo había entrado por él. ¿Qué pasa con Grace? Ella ni siquiera sabe de nosotros. En realidad no. Tony ya tiene a alguien recogiéndola de su dormitorio. Se quedará contigo en tu apartamento con seguridad afuera. Salvatore no las tocará a ninguna de las dos una vez que sepa que estoy dispuesto a negociar seriamente. ¿Y yo simplemente acepto esto? Excepto que toda mi vida se ve interrumpida porque decidiste comprarme flores. La expresión de Vincent se tensó, el dolor parpadeando en sus rasgos. No, puedes negarte, irte, decirme que no quieres verme nunca más. Pero por favor, déjame mantener la seguridad sobre ti hasta que esto se resuelva. Después de eso, tú tomas la decisión que quieras sobre si yo estoy en tu vida. Quería gritarle, rabiar por la injusticia de ser arrastrada a algo que no había elegido.
Pero debajo de la ira había un miedo profundo. El recuerdo de las manos de esos hombres sobre mí. La certeza de que sin la intervención de Tony, ahora mismo estaría en un lugar mucho peor. Necesito ver a Grace, asegurarme de que esté bien. Tony las llevará a casi las 2. El equipo de seguridad será discreto, pero estará presente. Vincent se movió hacia la puerta. Luego hizo una pausa. Lo siento, Lily. Nunca quise esto para ti. Pero este es tu mundo. La declaración no contenía juicio, solo una aceptación cansada. Esto es lo que significa conocerte. Asintió una vez, un movimiento brusco que hablaba de su propia frustración. Sí, Tony nos llevó a mi apartamento donde Grace esperaba con otro guardia de seguridad. Mi hermana me abrazó en el momento en que entré, las preguntas saliendo más rápido de lo que podía responder. Le conté todo sobre Vincent, sobre lo que había pasado esa noche, sobre la decisión que había tomado de dejar que nos protegiera. Grace escuchó, su rostro pasando por el shock, el miedo y finalmente una aceptación pragmática que me recordó que era más dura de lo que le daba crédito. Así que, ahora tenemos guardaespaldas, dijo cuando terminé. Esa es una frase que nunca pensé que diría. Solo por unas semanas, Vincent está negociando con Salvatore. ¿Y luego qué? ¿Vuelves a salir con el jefe de la mafia como si esto fuera normal? No tenía una respuesta para eso. No sabía si quería continuar algo con Vincent después de esto, o si esa noche me había mostrado exactamente por qué involucrarme con él era una idea terrible. Esa noche me quedé despierta escuchando la respiración de Grace desde la otra habitación, sintiendo la presencia de hombres armados fuera de mi puerta. En algún lugar de Staten Island, Vincent probablemente estaba haciendo lo mismo, planeando movimientos en un juego que nunca había querido jugar. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Vincent, la seguridad se quedará hasta que esto se resuelva. Cuando lo esté, tú decides si quieres verme de nuevo. Sin presión, te mereces esa elección. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo antes de responder. Vale, una palabra que llevaba el peso de todo lo que aún no podía articular. Miedo, ira y debajo de todo, un hilo obstinado de algo que me negué a llamar esperanza. 6 semanas transformaron mi vida de maneras que nunca anticipé. La presencia constante de seguridad se volvió normal, casi cómoda. Tony se registraba diariamente, su humor seco haciendo que la situación se sintiera menos opresiva. La tienda realmente prosperó con la sutil protección. Los clientes habituales comentaban que el vecindario se sentía más seguro de alguna manera. Vincent cumplió su promesa de distancia. Sin visitas, solo mensajes de texto ocasionales preguntando cómo estaba, nunca presionando para más. El espacio debería haber traído alivio, pero en cambio me encontré extrañándolo, extrañando nuestras conversaciones, la forma en que escuchaba como si mis palabras realmente importaran. La intensidad de su atención que inicialmente me había puesto nerviosa. Grace se adaptó más rápido que yo. Incluso se hizo amiga de uno de los guardias de seguridad, un ex-marine que la ayudó a estudiar para su examen de justicia criminal con conocimientos del mundo real que su libro de texto no podía proporcionar. Mi hermana siempre había sido adaptable, pero verla navegar esta extraña situación con facilidad me hizo sentir extrañamente orgullosa. Hoy, Tony apareció en la tienda durante mi calma de la tarde, su expresión más ligera de lo habitual. Buenas noticias. Salvatore aceptó los términos finales esta mañana. Acuerdo de paz oficial presenciado por familias neutrales. Tú y Grace están explícitamente protegidas en el acuerdo. Se apoyó en el mostrador, lo que significa que estás a salvo.
El equipo de seguridad termina esta noche a menos que solicites lo contrario. El alivio debería haberme inundado. En cambio, me sentí extrañamente hueca. Vincent consiguió lo que quería entonces. Él cedió un territorio significativo para asegurar tu seguridad. Pero sí, la amenaza ha terminado. Tony estudió mi cara con una perspicacia que me incomodó. Me dijo que te hiciera saber que no hay obligación. No le debes nada, pero si quisieras verlo, él estaría abierto a eso. Me ocupé de arreglar margaritas que no necesitaban ser arregladas. Dile que lo pensaré. Tony se fue con una sonrisa cómplice que sugería que veía a través de mi evasiva. Cerré la tienda temprano, necesitando tiempo para pensar, para procesar lo que venía ahora que el peligro inmediato había pasado. En casa, encontré a Grace tirada en el sofá con sus libros de texto. Ella levantó la vista cuando entré, leyendo inmediatamente mi expresión. Tony te lo dijo. Sí. Me dejé caer en el sofá a su lado. Se acabó. Estamos a salvo. Entonces, ¿por qué te ves miserable en lugar de aliviada? No estoy miserable. Lily, has estado revisando tu teléfono cada 10 minutos durante 6 semanas, esperando que Vincent enviara un mensaje. Lo extrañas. No pude negarlo. ¿Es eso completamente una locura? Extrañar a alguien cuyo mundo casi me secuestra. Grace cerró su libro de texto, girándose para mirarme completamente. Esto es lo que sé. Vincent cedió algo importante para mantenerte a salvo. Él respetó tu espacio cuando lo necesitaste. Y tú has sido la más feliz que te he visto en años cuando hablas de él. Al menos antes de lo de Salvatore. Hizo una pausa. La vida no viene con garantías, Lily. Puedes ir a lo seguro para siempre. O puedes arriesgarte a algo que realmente podría hacerte feliz. Sus palabras resonaron en mi mente mucho después de que ella volvió a estudiar. Esa noche, miré mi teléfono durante 1 hora antes de finalmente escribir un mensaje a Vincent. Me gustaría hablar. ¿Puedo ir a verte? Su respuesta llegó en segundos. Cuando quieras. Enviaré a Tony a llevarte si quieres. Puedo tomar un Uber. Déjame hacer esto una cosa, por favor. Acepté. Y 30 minutos después, Tony llegó para llevarme a Staten Island. El viaje de 45 minutos se sintió más largo. La anticipación y el nerviosismo se entrelazaban en mi estómago. Habíamos estado separados durante 6 semanas, la comunicación mínima. ¿Y si la conexión que recordaba había sido ilusoria, nacida de circunstancias intensificadas? La mansión apareció entre los árboles, más grande de lo que había imaginado. Arquitectura clásica con actualizaciones modernas, extensos terrenos que hablaban de riqueza acumulada durante generaciones. Tony estacionó cerca de la entrada donde Vincent esperaba. Él se veía diferente de alguna manera, aún impecablemente vestido, pero había un cansancio alrededor de sus ojos que no había estado allí antes. Cuando me vio salir del coche, el alivio inundó sus rasgos tan completamente que me dolió el pecho. Lily, mi nombre en sus labios se sintió como volver a casa. Gracias por venir. Gracias por respetar mi espacio. Lo seguí adentro, observando los suelos de mármol, las obras de arte que probablemente costaban más que los ingresos anuales de mi tienda. La elegancia tranquila del dinero antiguo. Aquí es donde vives. Era la casa de mi padre, la de su padre antes de eso. Vincent me condujo a una sala de estar que se sentía menos formal con muebles cómodos y estanterías de piso a techo. ¿Puedo traerte algo? Vino, café, agua. Estoy bien. Me senté en un sofá y él tomó una silla frente a mí, manteniendo la distancia. Tony dijo, el acuerdo está finalizado. Que estamos a salvo. Sí, Salvatore obtuvo el territorio sur. Yo obtuve la garantía de que tú y Grace son intocables. Familias neutrales presenciaron el acuerdo.
así que él está obligado por él. Vincent se inclinó hacia adelante, los antebrazos sobre las rodillas. Lamento que haya tomado 6 semanas. Estas negociaciones se mueven lentamente. Tú cediste territorio por mí, por alguien a quien apenas conoces. Te conozco lo suficientemente bien. Sus ojos azules sostuvieron los míos, lo suficientemente bien como para saber que perderte sería peor que perder cualquier pedazo de tierra. El silencio se extendió entre nosotros, pesado con palabras que ninguno de los dos sabía cómo decir. Finalmente, hablé. Te extrañé. Lo que probablemente me hace una idiota, pero es verdad. Algo cambió en su expresión, la esperanza abriéndose paso a través de la cuidadosa compostura. Yo también te extrañé todos los días, pero quise decir lo que dije sobre sin presión, sin obligación. Sé que lo hiciste. Me puse de pie, necesitando moverme, pensar, mi atención atrapada en un gran piano en la esquina. ¿Tocas? Mi abuela insistió en que aprendiera. Decía que la música mantenía el alma humana. Vincent se levantó acercándose al piano. Ella era italiana, muy tradicional. Creía que los hombres en nuestro mundo necesitaban algo hermoso para equilibrar la oscuridad. Se sentó en el banco, sus dedos encontrando las teclas como viejos amigos. La melodía que emergió era inquietante, algo clásico que no reconocí, pero que hablaba de anhelo y pérdida. Observé sus manos moverse. Recordé esas mismas manos ofreciéndome un pañuelo en una terraza de hotel hace semanas. Cuando la música se desvaneció, Vincent me miró. ¿Te gustaría quedarte a cenar? Podría cocinar. Nada elegante, solo pasta como me enseñó mi abuela. La oferta me sorprendió. Vincent Castellano, que mandaba organizaciones y negociaba disputas territoriales, ofreciendo cocinar pasta en su mansión. La yuxtaposición era absurda y de alguna manera perfecta. Me gustaría eso. Nos trasladamos a la cocina, un espacio enorme con electrodomésticos de calidad profesional y el tipo de funcionalidad que sugería que alguien realmente lo usaba. Vincent reunió los ingredientes mientras yo me encaramaba en un taburete en la isla, observándolo trabajar. Cuéntame sobre tu abuela, dije, aceptando la copa de vino que me sirvió. Él sonrió, algo suave y genuino. Rosa Castellano, 4 pies, 11 pulgadas de pura determinación. Ella vino de Sicilia a los 16, se casó con mi abuelo en un matrimonio arreglado y procedió a dirigir la familia con más autoridad de la que cualquier hombre podría reclamar. Mientras picaba ajo y tomates, compartió historias de cómo Rosa había insistido en cenas familiares cada domingo, sin importar qué negocio estuviera sucediendo. Cómo le había abofeteado las orejas a Vincent a los 19 años, cuando lo encontró descuidando sus estudios por negocios callejeros. Ella murió hace 5 años. Cáncer. Las manos de Vincent se detuvieron. Yo estaba con ella al final. Ella me dijo que encontrara a alguien que me viera a mí, no solo el nombre. Dijo que el poder estaba vacío sin amor para darle sentido. Suena notable. Lo era. Él reanudó la cocción, la cocina llenándose con el aroma a ajo y hierbas. ¿Qué hay de tu madre? La has mencionado, pero solo de pasada. La pregunta desbloqueó algo en mí. Le conté sobre la floristería de mi madre, cómo la había construido de la nada. Sobre el accidente, cómo nos llevaba a casa de un evento tardío, cómo el conductor ebrio nos había golpeado de frente, cómo me había despertado en el hospital con un pómulo destrozado y la noticia de que mi madre no había sobrevivido. Me culpé a mí misma durante años. Todavía lo hago a veces. Si hubiera tomado una ruta diferente, si lo hubiera visto venir, si hubiera reaccionado más rápido. Vincent dejó su cuchara de madera, rodeando la isla para pararse cerca de mí.
¿Puedo decir algo que podría ser difícil de escuchar? Asentí, sin confiar en mi voz. Sobreviviste a algo que habría destruido a la mayoría de la gente. Tomaste ese dolor, esa pérdida, y mantuviste vivo el legado de tu madre a través de la tienda. Criaste a tu hermana mientras te dolías a ti misma. Hizo una pausa. Eso no es debilidad o fracaso, Lily. Eso es una fuerza extraordinaria. Las lágrimas que había estado conteniendo se derramaron. Vincent no intentó detenerlas. No me dijo que no llorara. Simplemente esperó, presente y firme, hasta que terminé de llorar. Lo siento, logré decir finalmente. Normalmente no me desmorono así. No te disculpes por sentir cosas. Vincent sacó pañuelos, entregándomelos. En mi mundo, mostrar emoción se considera debilidad. He pasado años manteniendo el control, nunca dejando que nadie vea debajo de la superficie. Pero tú me haces querer ser honesta, incluso cuando es incómodo. Regresó a la estufa, terminando la pasta mientras yo me recomponía. Comimos en la mesa de su cocina, la conversación fluyendo más fácilmente ahora que ambos habíamos expuesto partes vulnerables de nosotros mismos. Me preguntó sobre mis planes para la tienda, escuchó atentamente mientras le describía que quería expandirme a la planificación de eventos. Le pregunté sobre su familia, aprendiendo sobre primos y tíos que componen la estructura de la organización. Después de cenar, Vincent me dio un recorrido terminando en una terraza con vistas a los terrenos. El océano era visible en la distancia, una línea oscura contra las luces de la ciudad de Staten Island y Manhattan más allá. Esto es hermoso, dije, contemplando la vista. Es solitario. Vincent se paró a mi lado en la barandilla. Esta casa, el poder, todo se siente vacío la mayor parte del tiempo, hasta hace poco. ¿Qué cambió recientemente? Él se giró hacia mí y la intensidad en sus ojos me dejó sin aliento. Conocí a alguien que lloró en una boda y no le importó quién la viera, que hace arreglos florales con el tipo de cuidado que la mayoría de la gente reserva para cosas preciosas, que sobrevivió a la tragedia y eligió seguir creciendo en lugar de cerrarse. Vincent. Su nombre emergió apenas como un susurro. Sé que somos de mundos diferentes. Sé que mi vida es complicada y peligrosa, y nada como lo que mereces. Él levantó su mano lentamente, dándome tiempo para alejarme. Cuando no lo hice, sus dedos trazaron la línea de mi cicatriz con una ternura desgarradora. Pero nunca he querido nada como quiero ser parte de tu vida. Sin embargo, me tendrás. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Tengo miedo de tu mundo, de salir lastimada, de preocuparme demasiado por alguien que no puedo entender completamente. Esos son miedos válidos. Su pulgar rozó mi pómulo. Yo también tengo miedo, de decepcionarte, de que la oscuridad de mi vida toque la tuya. Pero prefiero tener miedo juntos que estar segura y sola. El espacio entre nosotros desapareció mientras me inclinaba hacia adelante. Vincent me encontró a mitad de camino. Sus labios encontraron los míos en un beso que era todo lo que el momento pedía. Tierno, buscando, lleno de semanas de anhelo y el alivio de finalmente dejar caer las paredes. Cuando nos separamos, apoyé mi frente contra la suya, respirando con dificultad. Entonces, estamos haciendo esto, dije, a pesar de todo. Solo si tú quieres, solo a tu ritmo. Las manos de Vincent ahuecaron mi cara con cuidado, como si yo fuera algo precioso. Pero sí, si me aceptas, estoy absolutamente haciendo esto. Lo besé de nuevo, respondiendo sin palabras. Lo que viniera después, las complicaciones que su mundo trajera, las enfrentaríamos juntos. No era una garantía de facilidad, pero era honesto. Y después de años de esconderme de todo lo que importaba,
La honestidad se sentía como la elección más valiente que podía hacer. Tony me llevó a casa cerca de la medianoche. La reticencia de Vincent a dejarme ir era evidente en la forma en que me había tomado la mano hasta el último momento posible. Grace me miró la cara y sonrió. Estás muy metida, ¿verdad? Completamente. No podía dejar de sonreír. Absolutamente, aterradoramente muy metida. Bien, te mereces ser feliz, Lily, incluso si es complicado. Pensé en las manos de Vincent en mi cara, la vulnerabilidad en sus ojos, la promesa de algo real a pesar de todos los obstáculos. Grace tenía razón. Complicado no significaba incorrecto. A veces solo significaba que valía la pena luchar por ello. 3 meses se sintieron simultáneamente como una eternidad y nada de tiempo. Vincent y yo nos asentamos en un ritmo que funcionaba para nosotros. Cenas 2 veces por semana, visitas ocasionales a la tienda, tardes robadas cuando su agenda lo permitía. Él cumplió su promesa de separarme de los aspectos más oscuros de su trabajo, nunca discutiendo detalles que yo no necesitaba saber. Grace me sorprendió al encariñarse completamente con él. Una noche se presentó en nuestro apartamento con libros de texto sobre derecho penal. Mencionó casualmente que conocía a profesores de la NYU que podían ofrecerle conocimientos sobre su campo de estudio. Nunca condescendiente, siempre respetuoso con su inteligencia. Ella se derritió después de eso, declarándolo sorprendentemente decente para ser un jefe de la mafia. Yo mantuve la relación relativamente privada. Mis amigos sabían que estaba saliendo con alguien, pero evité los detalles. Sophie sabía que estaba feliz, y eso pareció suficiente para ella mientras navegaba los primeros meses de la vida de casada. Hasta hoy. Mi teléfono sonó mientras yo ponía precios a las flores para una fiesta de jubilación. El nombre de Sophie apareció en la pantalla y algo en la tercera llamada en una hora me hizo contestar a pesar de estar ocupada. Lily, necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos? Su voz sonaba tensa, mal. ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? Solo encuéntrame en el café cerca de tu tienda. Por favor, es importante. 20 minutos después, me deslicé en el asiento frente a ella. Sophie se veía terrible, los ojos rojos e hinchados, las manos envueltas alrededor de una taza de café como si necesitara el calor. Esto no se trataba de planear la boda o de compartir historias felices de recién casados. ¿Qué pasó?, pregunté suavemente. Sé con quién estás saliendo. Ella levantó la vista y vi miedo mezclado con acusación. Vincent Castellano. Vi fotos en redes sociales. Alguien te etiquetó en un restaurante en Staten Island con él. Así que lo busqué. Lily, ¿tienes idea en qué estás metida? Mi estómago se apretó. Sophie es un gángster. Su familia maneja juegos de azar ilegales, operaciones de préstamos. Probablemente cosas peores que los artículos no dirán directamente. Su voz se elevó ligeramente antes de que ella se contuviera, bajándola a un susurro urgente. No puedes en serio estar con él. Es más complicado que eso. ¿Cómo es complicado? Él es peligroso. Su mundo entero es peligroso. Necesitas terminar esto antes de que te lastimes. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas. No puedo perder a mi mejor amiga por esto, Lily. Estiré la mano por la mesa, tomándole la mano. Entiendo que tengas miedo, pero Vincent no es lo que crees, o al menos no es solo eso. Entonces explícamelo. Sophie retiró su mano. Hazme entender cómo esto tiene sentido. No pude. En realidad no. ¿Cómo podía explicar la forma en que Vincent veía más allá de mis cicatrices, la ternura bajo su exterior controlado, la sensación de ser verdaderamente conocida por primera vez en mi vida?
Nada de eso sonaría racional para alguien que lo ve desde fuera. Lo amo, dije en cambio. Las palabras surgieron con una certeza que no había reconocido conscientemente hasta ahora. Sé que probablemente suena una locura, pero es verdad. El rostro de Sophie se arrugó. Lily, por favor escucha. Hay más. Elijah está en problemas. Todo en mí se heló. ¿Qué tipo de problema? Debe dinero. $50,000 a una operación de juego. Ella lloraba abiertamente ahora, sin molestarse en ocultarlo. Hombres vinieron a nuestro apartamento la semana pasada exigiendo el pago. No supe nada de eso hasta entonces. Elijah lo había estado ocultando durante meses. 50,000. El número era asombroso. ¿Cómo acumuló tanto? Partidas de póker clandestinas, apuestas deportivas. Ni siquiera sé todo. Las manos de Sophie temblaron. Los hombres que vinieron dijeron que tiene 2 semanas para pagar o habrá consecuencias. Y entonces empecé a investigar, tratando de averiguar a quién le debía. Lily es la organización Castellano. El mundo se la dio. ¿Estás segura? Uno de los cobradores. Lo reconocí de fotos de personas asociadas con Vincent. Tony Russo. Ella me miró desesperadamente. Ahora tienes influencia. Podrías pedirle a Vincent que perdone la deuda. Él lo haría por ti, ¿verdad? La petición me golpeó como un impacto físico. Ella quería que usara mi relación para borrar las malas decisiones de su marido. Pedirle a Vincent un favor que le costaría 50,000 y potencialmente su credibilidad. Sophie, no puedo simplemente pedirle que perdone esa cantidad de dinero. Ni siquiera lo intentarás. Su voz se volvió cortante. Este es mi matrimonio, Lily. Si Elijah no puede pagar, lo lastimarán. Tal vez peor, y tú estás durmiendo con el hombre que podría detenerlo con una palabra. Eso no es justo, nada de esto es justo. Sophie se puso de pie bruscamente, atrayendo miradas de otros clientes. Soy tu mejor amiga. Estuve allí cuando tu madre murió, cuando no podías mirarte en un espejo por tu cicatriz. Te sostuve a través de todo. Y ahora, cuando te necesito, cuando te estoy rogando ayuda, ni siquiera preguntarás. La culpa y la ira luchaban dentro de mí. Ella tenía razón en que había estado allí durante mis momentos más oscuros, pero también me estaba pidiendo que comprometiera mi relación, que tratara a Vincent como una herramienta que podía usar para resolver problemas. Hablaré con él, me oí decir. No puedo prometer nada, pero hablaré con él. El alivio de Sophie era palpable. Me abrazó fuertemente, susurrando gracias una y otra vez. Salí del café sintiéndome enferma, el peso de sus expectativas presionando mis hombros. Esa tarde, conduje a Staten Island sin llamar antes. La sorpresa de Vincent fue evidente cuando aparecí en su puerta, pero me dio la bienvenida inmediatamente. ¿Qué pasa? Se había vuelto bueno en leer mis estados de ánimo, sabiendo cuando algo se agitaba bajo la superficie. Le conté todo sobre el descubrimiento de Sophie, sobre la deuda de Elijah, sobre su petición desesperada. Vincent escuchó sin interrumpir, su expresión volviéndose más hermética con cada palabra. Cuando terminé, el silencio llenó su estudio. Él estaba parado en la ventana que daba a los terrenos, con la espalda rígida. ¿Quieres que perdone la deuda?, dijo finalmente. Quiero entender por qué no puedes. La distinción importaba. Sophie cree que tengo influencia, que tú harías esto por mí. Pero sé que es más complicado. Vincent se giró y vi la frustración grabada en cada línea de su rostro. Si perdono una deuda de $50,000 sin justificación, muestro debilidad. Otros esperarán el mismo trato. Mi autoridad será cuestionada, desafiada.
En mi mundo, ese tipo de vulnerabilidad percibida invita a problemas que pueden hacer que la gente muera. Es solo dinero, sin embargo. Tú tienes dinero. Nunca es solo dinero. Se acercó a mí, sus manos flexionándose como si quisiera acercarse, pero se estaba conteniendo. Se trata de reglas y estructura. Sin ellas, todo se derrumba en el caos. Entonces Elijah simplemente sufre porque cometió un error, porque tus reglas importan más que la compasión. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. La mandíbula de Vincent se tensó, el dolor brillando en su cara antes de que la ira lo reemplazara. ¿Crees que me gustan estas reglas? ¿Crees que no preferiría vivir en un mundo donde pudiera mostrar misericordia sin que fuera explotada? Su voz se elevó, la frustración finalmente rompiendo su control habitual. No tengo ese lujo, Lily. Cada decisión que tomo tiene efectos dominantes que no ves porque te he mantenido separada de esa realidad. Tal vez ese es el problema, respondí. Tal vez me has mantenido tan separada que no puedo entender por qué no ayudarías a mi mejor amiga cuando claramente tienes el poder de hacerlo. Porque mostrar ese tipo de favoritismo me hace parecer débil y comprometido. ¿Sabes lo que pasa cuando un líder parece débil en mi mundo? La gente muere, se invaden territorios, estalla la violencia. Nos quedamos mirándonos. La primera pelea real crepitaba entre nosotros como un rayo. Quería entender su posición. Realmente lo hacía. Pero todo lo que podía ver era la cara aterrorizada de Sophie. Escucharla suplicar ayuda que yo podría proporcionar. Así que no hay nada que puedas hacer, dije secamente. Vincent se pasó una mano por el cabello, el gesto delatando su agitación. Luego exhaló lentamente, visiblemente volviendo a controlarse. No dije eso. Se dirigió a su escritorio, sacando un bloc de notas. Puedo reestructurar la deuda. Sin intereses, plan de pago extendido a 3 años en lugar de los términos habituales. Y puedo ofrecerle a Elijah un trabajo en uno de mis negocios legítimos. Algo que pague lo suficientemente bien como para que los pagos mensuales sean manejables. No perdón, no perdón, pero una indulgencia significativa que respete tanto tu petición como las reglas bajo las que debo operar. Dejó el bolígrafo mirándome a los ojos. Es lo mejor que puedo ofrecer sin socavar todo lo que he construido. Debería haber estado agradecida. Él estaba tratando de encontrar un punto intermedio para equilibrar mis necesidades con las limitaciones de su posición. Pero las palabras de Sophie resonaban en mi cabeza. La acusación de que yo ni siquiera lo intentaría y su compromiso se sentía insuficiente. ¿Será eso suficiente para Sophie? No lo sé, admití, pero es lo que puedo pedir, aparentemente. La expresión de Vincent se tensó. Estás enojada conmigo. Estoy enojada con la situación, con el hecho de que tu mundo tiene reglas que contradicen la decencia humana básica. Y estoy frustrada porque estás juzgando esas reglas sin entender el contexto que las creó. Su voz era tranquila ahora, peligrosamente así. ¿Crees que disfruto siendo la persona que no puede simplemente ayudar cuando se le pide? ¿Que me gusta tener que calcular las ramificaciones políticas de cada acto de amabilidad? El dolor bajo sus palabras me detuvo en seco. Había estado tan concentrada en la crisis de Sophie que no había considerado lo que esta posición le costaba a Vincent. El peso constante de decisiones que afectaban docenas de vidas. Lo siento, dije, la lucha agotándose de mí. Tienes razón. Te estoy pidiendo que comprometas tu mundo por el mío sin entender realmente lo que eso significa. Y siento no poder ser la persona que simplemente arregle esto por ti. Vincent acortó la distancia entre nosotros, sus manos suaves sobre mis hombros. Pero lo estoy intentando, Lily. Estoy intentando encontrar soluciones que funcionen para ambos.
Nos quedamos así un largo momento, la ira disipándose en algo más complicado. Comprensión mezclada con frustración. Amor entrelazado con el reconocimiento de que nuestros mundos diferentes creaban conflictos fundamentales. Ninguno de los dos sabía cómo resolverlo del todo. ¿Qué pasa ahora?, pregunté en voz baja. Le pediré a Tony que se ponga en contacto con Elijah mañana con los términos reestructurados. El marido de tu amiga podrá saldar su deuda sin destruir su vida. El pulgar de Vincent trazó círculos en mi hombro. Y tú decides si puedes aceptar que siempre tendré estas limitaciones, estas reglas que no puedo romper, incluso cuando quiero. La pregunta tácita flotaba entre nosotros. ¿Podría construir una vida con alguien cuyo marco moral operaba con principios diferentes a los míos? ¿Podría él estar con alguien que siempre lucharía por aceptar esos principios? No lo sé, susurré honestamente. Quiero, pero no sé si puedo seguir teniendo esta conversación cada vez que tu mundo choca con el mío. Eso es justo. Me dio un beso en la frente. Y se sintió como un adiós. Tómate el tiempo que necesites para resolverlo. Estaré aquí cuando tengas una respuesta. Tony me llevó a casa en silencio. Miré por la ventana las luces de la ciudad que pasaban borrosas, sintiendo el peso de una elección imposible asentarse sobre mis hombros. Amar a Vincent y aceptar las complicaciones, o alejarme y regresar a una vida más simple que de repente se sentía insoportablemente vacía. Grace todavía estaba despierta cuando llegué a casa. Me miró la cara y me abrazó. ¿Qué pasó? Le conté todo sobre Sophie, Elijah, la pelea con Vincent. Ella escuchó con la paciencia de alguien que se había vuelto mucho más sabia que sus 19 años. Así que él está tratando de ayudar dentro de sus limitaciones. Y tú estás molesta porque no es suficiente, resumió Grace. Pero Lily, ¿alguna vez será suficiente cuando lo estás midiendo con un estándar imposible? ¿Qué quieres decir? ¿Quieres que sea tanto el hombre que opera con éxito en su mundo como el hombre que puede ignorar las reglas de ese mundo cuando le resulta inconveniente? Eso no es realista, me apretó la mano. Nadie es perfecto. La pregunta es si sus imperfecciones son aquellas con las que puedes vivir. Pasé la siguiente semana evitando tanto a Sophie como a Vincent, necesitando espacio para pensar. Sophie llamó 2 veces, pero no contesté. Vincent envió un mensaje de texto una vez para confirmar que Elijah había aceptado los términos reestructurados. Luego se quedó en silencio, respetando la distancia que yo había pedido. En la quietud de mi floristería, rodeada de flores y vegetación, finalmente me permití reconocer la verdad. Amaba a Vincent, con todas sus complicaciones. Pero el amor no borraba automáticamente el desafío fundamental de nuestros mundos diferentes. La pregunta no era si lo amaba, era si era lo suficientemente fuerte como para construir una vida que uniera esos mundos sin perderme en el proceso. 8 días de silencio se sintieron como ahogarse a cámara lenta. La floristería se convirtió en mi refugio. Un lugar donde podía concentrarme en cosas tangibles, como la longitud de los tallos y las combinaciones de colores en lugar del desastre que había hecho de mi vida personal. Los clientes iban y venían, ajenos a la tormenta que se gestaba bajo mi sonrisa profesional. Grace no me presionó, pero su mirada significativa decía mucho. Había mencionado casualmente que la felicidad no venía con garantías, que esperar la perfección significaba esperar para siempre. Sabía que tenía razón, pero reconocerlo y actuar en consecuencia eran desafíos completamente diferentes. Sophie llamó el 9º día. Casi no contesté, pero la culpa venció a la autoconservación. Elijah consiguió el trabajo, dijo sin preámbulos. En uno de los negocios de importación de Vincent, el salario es bueno,
realmente bueno y el plan de pagos es manejable. Una pausa. Te debo una disculpa, Sophie. No, déjame terminar. Estaba aterrada y desesperada y te puse en una posición imposible. La deuda de ella ya no es tu responsabilidad ni el problema de Vincent, más allá del acuerdo comercial. No debí haberte hecho sentir culpable por no arreglar los errores de mi esposo. Su voz se quebró ligeramente. ¿Estamos bien? El alivio me inundó. Sí, estamos bien. Bien, porque necesito a mi mejor amiga, incluso si no siempre la merezco. Ella exhaló temblorosamente. Por lo que vale, Elijah está agradecido. Avergonzado, pero agradecido. El trabajo es legítimo, completamente legal. Vincent podría haberlo enterrado, pero no lo hizo. Después de que colgamos, me senté en la tranquila tienda, rodeada de rosas y lirios, finalmente reconociendo lo que Grace había estado tratando de decirme. Vincent había encontrado una solución que honraba tanto las reglas de su mundo como mi petición de compasión. Él había tratado de cerrar la brecha entre nosotros, y yo había estado demasiado absorta en querer la perfección para reconocer el esfuerzo. Esa tarde, cerré temprano y conduje a Staten Island sin llamar antes. Un déjà vu de nuestra pelea mezclándose con nerviosa anticipación. ¿Y si 8 días de silencio lo habían convencido de que yo no valía la complicación? ¿Y si había esperado demasiado? Tony abrió la puerta, su expresión neutral, pero sus ojos sabiendo que él está en su estudio. Sube. Vincent estaba sentado detrás de su escritorio, papeles extendidos ante él, gafas de lectura posadas en su nariz. La vista de él, tan familiar, pero de alguna manera nueva después de nuestro tiempo separados, me dolía el corazón. Él levantó la vista cuando entré, la sorpresa cuidadosamente disimulada cruzando sus rasgos mientras se quitaba las gafas. Lily, él se puso de pie lentamente, cauteloso. ¿Está todo bien? He estado pensando, dije, quedándome cerca de la puerta por si me fallaba el valor, sobre nosotros, sobre tu mundo versus el mío, sobre lo que puedo y no puedo aceptar. Su expresión permaneció cuidadosamente neutral, pero vi tensión en sus hombros. ¿Y qué concluiste? Que he sido injusta, no por tener preocupaciones o dificultades con lo diferentes que son nuestras vidas, sino por esperar que abandonaras las reglas de tu mundo cada vez que entraban en conflicto con mis ideales. Di un paso más hacia la habitación. Intentaste encontrar un punto intermedio con la situación de Elijah. Le diste una solución real dentro de tus limitaciones, y en lugar de apreciar eso, te hice sentir inadecuado. No te equivocaste al querer más. Vincent se movió alrededor del escritorio, pero mantuvo la distancia. Tu compasión es parte de lo que amo de ti. El uso casual de la palabra amor me golpeó directamente en el pecho. Habíamos estado bailando alrededor de la palabra durante semanas, ambos demasiado asustados para decirla primero. Yo también te amo, dije, viendo cómo su cuidadosa compostura se fracturaba. Por eso necesito ser honesta sobre lo que puedo manejar. No quiero saber detalles de actividades ilegales. No preguntaré sobre negocios que existen en áreas grises, pero necesito que seas sincero conmigo sobre los peligros que podrían afectarme a mí o a Grace. Hecho, él acortó la distancia entre nosotros en 3 zancadas. ¿Algo más? Sí. Necesito saber que estás trabajando hacia algo más allá de simplemente mantener el poder, que hay un futuro donde tu mundo se ve diferente, incluso si eso lleva años. Sostuve su mirada. ¿Puedes prometerme eso? Vincent me tomó las manos, su agarre cálido y sólido. He estado trabajando con abogados durante los últimos 2 meses, estableciendo estructuras para legitimar más negocios familiares. No de la noche a la mañana,
pero durante los próximos años quiero cambiar al menos el 60% de las operaciones a empresas completamente legales. Hizo una pausa. Empecé eso antes de nuestra pelea, antes de que la deuda de Elijah se convirtiera en un problema, porque me hiciste cuestionar qué legado quiero dejar realmente. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no quería que pensaras que lo hacía solo para retenerte. Esto necesitaba ser mi elección, mi decisión sobre el tipo de hombre que quiero ser. Su pulgar trazó círculos en mi palma, pero no fingiré que no fuiste el catalizador. Me hiciste querer ser mejor. Me puse de puntillas, besándolo con toda la emoción que había estado conteniendo durante más de una semana. Él respondió inmediatamente, sus brazos envolviéndome como si hubiera estado muriendo de hambre por este contacto. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, su frente descansaba sobre la mía. Entonces, estamos haciendo esto, murmuró, construyendo algo real a pesar de todos los obstáculos, a nuestro propio ritmo, con comunicación honesta y paciencia por el hecho de que estamos aprendiendo a unir dos mundos diferentes. Me alejé para mirarlo a los ojos. No siempre será fácil. Nada que valga la pena lo es. Vincent me metió un mechón de pelo detrás de la oreja, su toque desgarradoramente suave. Pero estoy dispuesto a trabajar por esto, Lily, por nosotros. 2 semanas después, Vincent me invitó a cenar con su familia extendida. La invitación llevaba un peso que entendí implícitamente. Conocer a su familia no era casual. Era una declaración de seria intención en su mundo. Grace vino conmigo para apoyo moral, ambas nerviosas mientras Tony nos llevaba a la mansión. El lugar se veía aún más impresionante, iluminado para una velada de entretenimiento. Las ventanas brillaban cálidamente contra el cielo que oscurecía. Dentro, al menos 20 personas socializaban en el comedor formal. Vincent apareció inmediatamente, su mano encontrando la parte baja de mi espalda en un gesto posesivo que de alguna manera se sentía tranquilizador en lugar de controlador. «Todos», dijo, su voz cortando la conversación con una autoridad sin esfuerzo. «Esta es Lily Morgan y su hermana Grace». Las presentaciones se mezclaron. Primos, tíos, algunos asociados de confianza que eran prácticamente familia. La mayoría eran educados, curiosos, incluso acogedores, pero noté miradas calculadoras de algunos, una evaluación en sus miradas que me hizo hiperconsciente de mi vestido simple y mi obvio estatus de forastera. La cena fue elaborada, varios platos servidos por personal eficiente. Me senté junto a Vincent, Grace, a mi otro lado brindando apoyo silencioso mientras la conversación fluía en italiano e inglés. Vincent traducía cuando era necesario, su mano ocasionalmente encontrando la mía debajo de la mesa. A mitad del plato principal, un primo mayor al otro lado de la mesa, Carlo, se recostó en su silla con la confianza casual de alguien que nunca había enfrentado consecuencias reales. Entonces, Vincent, una gran desviación de tu tipo habitual, su mirada fija en mi cara, específicamente en mi cicatriz. Debe haber requerido valor elegir a alguien tan marcado. Admirable, realmente. La sala se quedó en silencio. La mano de Grace encontró mi rodilla debajo de la mesa, apretándome con fuerza. Sentí que el calor inundaba mi cara, la vergüenza y la ira mezclándose en algo tóxico. Vincent dejó su tenedor con cuidado deliberado. Cuando habló, su voz era tranquila, controlada y absolutamente letal. «Carlo, discúlpate con Lily». Ahora, Carlo rió nerviosamente. «Vincent, yo solo estaba, no me importa lo que estabas haciendo». Vincent se puso de pie y la temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados.
Insultaste a mi invitada. Más que eso, insultaste a alguien que lo significa todo para mí. Así que te disculparás sinceramente y luego abandonarás mi casa. No puedes hablar en serio. Carlo miró a su alrededor en busca de apoyo, sin encontrar ninguno. Somos familia. Esta noche no. No lo somos. Discúlpate. La autoridad en la voz de Vincent no dejó lugar a discusión. Carlos se puso de pie torpemente, mirándome con algo entre resentimiento y miedo. Me disculpo, señorita Morgan. Mi comentario fue inapropiado. Aceptado. Logré decir, aunque mi voz sonaba distante, a mis propios oídos. Ahora vete. Vincent no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Carlos se fue rápidamente, la puerta cerrándose detrás de él con finalidad. Vincent permaneció de pie, escudriñando a los demás invitados con la misma intensidad silenciosa. Déjenme ser absolutamente claro. Lily no es una invitada en esta casa. Ahora es familia, lo que significa que la falta de respeto hacia ella es falta de respeto hacia mí y será tratada en consecuencia. Se sentó de nuevo, recogiendo su tenedor como si nada hubiera pasado. ¿Entendido? Acuerdos murmurados se extendieron por la mesa. La conversación se reanudó con cautela, pero la dinámica había cambiado. Ya no era solo la novia de Vincent. Era alguien a quien él defendería públicamente, con fuerza, a costa de las relaciones familiares. Más tarde, después de que la cena se disolvió en conversaciones más pequeñas y Grace estaba inmersa en una discusión con Tony sobre psicología criminal, Vincent me encontró en la terraza, la misma terraza donde me había tocado el piano hace meses. No tenías que hacer eso, dije en voz baja. Echar a tu primo por mí. Sí, lo hice. Vincent se apoyó en la barandilla a mi lado. Carlo necesitaba entender los límites. Todos los que estaban allí necesitaban ver que no eres alguien a quien puedan descartar o faltar al respeto. Al defender a la chica con cicatrices, la amargura en mi voz me sorprendió. Vincent se giró, ahuecando mi cara con sus manos con una ternura desgarradora. Al defender a la mujer que amo, quien resulta tener una cicatriz que demuestra que sobrevivió a algo que habría roto a la mayoría de la gente. Hay una diferencia. ¿Cómo haces eso? Pregunté, las lágrimas amenazando. ¿Cómo sabes siempre exactamente lo que necesito escuchar? Porque te he estado observando desde el momento en que te vi en esa boda. Cada lágrima, cada vez que te volvías, cada momento de fuerza que mostrabas cuando pensabas que nadie se daba cuenta. Su pulgar rozó mi cicatriz. Siempre te he visto, Lily, toda tú. Las lágrimas cayeron entonces, lágrimas de felicidad esta vez. Vincent me abrazó hasta que se calmaron, su abrazo sólido y seguro. Tengo algo para ti, dijo finalmente, sacando una pequeña caja de su bolsillo. No es lo que piensas. Todavía no. Ambos sabemos que es demasiado pronto para eso. Dentro de la caja yacía una llave de plata en una delicada cadena para la mansión. Tu propia llave, no prestada. Vincent la levantó con cuidado. Tienes una habitación aquí, un espacio que es tuyo si lo quieres, sin presión para mudarte o cambiar tu vida, solo sabiendo que siempre tendrás un lugar aquí conmigo cuando lo quieras. Me giré para que él pudiera sujetar la cadena alrededor de mi cuello, la llave asentándose contra mi corazón. Se sentía significativo, con un peso de significado que trascendía el objeto físico. Gracias, susurré. ¿Por qué? Por verme, por ser paciente con mis luchas, por encontrar maneras de unir nuestros mundos incluso cuando es difícil. Vincent me giró para que lo mirara a la cara, su expresión tierna. Tú vales cada dificultad, Lily Morgan, cada compromiso, cada conversación difícil.
cada momento de incertidumbre. Tú lo vales todo. Lo besé allí en la terraza bajo estrellas apenas visibles a través de las luces de la ciudad, sellando una promesa que ninguno de los dos había pronunciado, pero ambos entendían. Esto no siempre sería fácil. Nuestros mundos diferentes crearían fricción y desafíos, pero juntos éramos lo suficientemente fuertes como para navegar lo que viniera. 6 meses después, estaba en la ubicación expandida de Pétalos y Espinas, ahora el doble de tamaño con 2 empleados y contratos corporativos que solo había soñado. La inversión de Vincent había sido estrictamente legal, minuciosamente documentada, convirtiéndome en una empresaria de verdad en lugar de solo de nombre. Grace prosperaba en la NYU. Su pasantía en un bufete de abogados con conexiones, castellano le enseñaba matices que sus libros de texto no podían. Había encontrado su vocación en la justicia criminal, entendiendo ambos lados de maneras que sus profesores encontraban notables. Sophie y yo habíamos reconstruido nuestra amistad sobre cimientos más honestos. Elijah trabajaba diligentemente en su trabajo legítimo, pagando su deuda y asistiendo a terapia por su problema de juego. Su matrimonio era más fuerte por enfrentar la crisis de frente. Esta noche, Vincent y yo asistimos a una gala benéfica en Manhattan, uno de los eventos de negocios legítimos que él había empezado a priorizar. Llevaba un vestido que costaba más de lo que jamás había gastado en ropa. Mi cabello recogido para mostrar en lugar de ocultar mi cicatriz. Por primera vez en mi vida adulta, me sentía hermosa, no a pesar de la marca en mi cara, sino incluyéndola como parte de mi historia. En la pista de baile, Vincent me abrazó fuerte mientras nos balanceábamos al ritmo de la música de una orquesta en vivo. ¿Feliz?, preguntó suavemente, aterradoramente así. Le sonreí. Sigo esperando que algo salga mal. Las cosas saldrán mal. Así es la vida. Su mano presionó mi espalda baja, estabilizándome, pero las manejaremos juntos. Una lágrima escapó, deslizándose por mi mejilla. Vincent la atrapó con su pulgar, el mismo gesto que había hecho innumerables veces desde esa primera noche en la terraza de un hotel. Lágrimas de felicidad, aclaré. Lloro cuando estoy abrumada por cosas buenas, también. Lo sé. Su sonrisa era suave, privada, solo para mí. Te he estado observando lo suficiente como para conocer todas tus lágrimas, y estaré aquí para ver cada una de las que vengan, ya sean tristes o felices o algo intermedio. A nuestro alrededor, la gala continuaba. Cientos de personas con sus mejores ropas haciendo conexiones y realizando negocios. Pero en nuestro pequeño espacio en la pista de baile, el mundo se redujo solo a nosotros. Vincent Castellano, que me había visto esconderme en una boda y decidió que valía la pena perseguirme. Y yo, Lily Morgan, que había aprendido que a veces lo más valiente que puedes hacer es permitirte ser vista por completo. Bailamos hasta que la música se ralentizó, hasta que otras parejas se unieron a nosotros, hasta que el momento se extendió en el recuerdo. Y a través de todo, Vincent nunca apartó la mirada. Su mirada sostenía la mía con la misma intensidad que había captado mi atención meses atrás. Él ya no miraba desde la distancia. Estaba exactamente donde siempre había querido estar. Justo a mi lado, presente para cada lágrima, cada sonrisa, cada momento de una vida que estábamos construyendo juntos, a pesar de todas las razones por las que no debería funcionar. A veces el amor no se trataba de encontrar a alguien perfecto. Se trataba de encontrar a alguien dispuesto a crecer, a cambiar, a tender puentes sobre distancias imposibles, porque lo que esperaba al otro lado valía cada lucha. Y mientras Vincent me acercaba, sus labios encontrando los míos en un beso que sabía a promesa y para siempre, supe sin duda que habíamos encontrado exactamente eso.